Buenos días, yo soy Jonathan Ramírez, estudiante de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás. Estoy en séptimo semestre y el día de hoy les voy a hablar de las repercusiones que ha generado la pandemia por COVID-19 en el sistema electoral francés, principalmente y debido a que, a raíz de la crisis sanitaria, el gobierno del presidente Emmanuel Macron decidió aplazar las elecciones municipales que se tenían presupuestadas para llevarse a cabo el 22 de marzo, en la medida en que no se contaban con las condiciones necesarias para llevar a cabo los comicios. A raíz de esto, es pertinente resaltar que el 22 de mayo el primer ministro Edouard Philippe hizo un anuncio relativo a que se había establecido una fecha tentativa, que sería el 28 de junio, para llevar a cabo la segunda vuelta, a la espera de ver cómo se desarrollaba la pandemia en el país. Es a partir de esto que se hace menester en primera instancia analizar en qué consiste el sistema político, el sistema electoral francés en el ámbito municipal. Para la primera vuelta de las elecciones municipales se tenían alrededor de 900.000 candidatos inscritos para ocupar alguno de los 500.000 puestos en todo el país. Para estas elecciones, en Francia estaban habilitados aproximadamente 47.7 millones de personas, que tenían la posibilidad de escoger a los alcaldes y concejales de sus ciudades o municipios durante los próximos 6 años. Para poder votar en estas elecciones, hay que cumplir con unos requisitos mínimos, tales como ser un ciudadano mayor de 18 años, haber nacido en Francia o en alguno de los países miembros de la Unión Europea y tener residencia en Francia, o ser un ciudadano con todos sus derechos civiles y políticos. Estos requisitos también aplican en el caso de aspirar a ser elegido. Para las elecciones municipales existen tres categorías. La primera es la de la elección de concejales en comunas de menos de 1.000 habitantes. Para este tipo de elección se establece que el número de concejales se establece acorde a la cantidad de habitantes de la comuna. Por ejemplo, si son alrededor de 100 habitantes tienen 7 curules, de 10.000 habitantes a 20.000 cuentan con 33 curules y más de 300.000 habitantes cuentan con 69 curules. Estos son escogidos por sufragio universal directo y después estos concejales son los que escogen al alcalde de la comuna. En las comunas de menos de 1.000 habitantes los concejales se deben presentar en listas y los votantes pueden escoger tanto por el candidato como por la lista. Sin embargo, a la hora de hacer el recuento de los votos, estos se suman por candidatos. Para ser elegido en primera vuelta, que se llevó a cabo el 15 de marzo, la lista debía obtener el 50% de todos los votos y un cuarto total de los votos. Acorde a esto, el resto de las curules disponibles se jugarían el 22 de marzo, y en caso de empate absoluto entre dos candidatos, el candidato de mayor edad será declarado el ganador. Con respecto a la elección de concejales en las comunas de más de 1.000 habitantes, digamos que se establece que es un escrutinio proporcional con listas paritarias y eh, para la primera vuelta, la lista que consiga la mayoría absoluta de los sufragios se lleva la mitad de las curules de esa comuna y la otra mitad será repartido entre las listas que alcancen un umbral del 5% proporcionalmente. En el evento de que para las comunas de más de 1.000 habitantes se llegue a una segunda vuelta, solo las listas con al menos el 10% de los votos podrá seguir en la contienda. Y en este orden de ideas, de estas listas que participen, la que obtenga la votación más alta se llevaría la mitad de las curules y el resto se repartiría entre las listas que obtengan un umbral de aproximadamente el 5%. Finalmente, y para entender cómo funciona el sistema electoral en la capital y en los distritos especiales, se establece que para París, Lyon y Marsella es un proceso diferente al resto del país. En estas tres grandes ciudades, tanto los concejales como los ediles se escogen por distritos, teniendo París 17, Lyon 9 y 8 en Marsella. A raíz de esto, pues, se tiene un cierto número de curules en el consejo de la capital, acorde al peso demográfico de cada distrito. En París hay alrededor de 163 concejales. Ahora, ya habiendo tenido en cuenta la manera en la que se desarrolla el sistema electoral francés para el ámbito municipal, cabe resaltar las acciones que han sido llevadas a cabo por el gobierno para enfrentar la pandemia.
El gobierno de Emmanuel Macron estableció que la segunda vuelta de las elecciones se realizará de manera tentativa el 28 de junio. Sin embargo, recalcaron que esta puede ser reversible, debido a que existe una cláusula que, en la medida en que el Consejo Científico francés no dé una previa aprobación 2 semanas antes del inicio de los comicios, tendrán que ser postergadas de nuevo. En términos de los partidos políticos, a pesar de que no existe un consenso entre el gobierno nacional y las principales fuerzas políticas, como de extrema derecha la Agrupación Nacional y de extrema izquierda la Francia Sumisa, Emmanuel Macron ha barajado 3 alternativas: una convocatoria para finales de junio, el aplazamiento del otoño o al mes de enero del año 2021. Según la legislación francesa, el hecho de que se haya tomado la decisión de postergarlo para el 28 de junio tiene una ventaja política, en la medida en que esto permite que todavía sean considerados válidos los resultados que se llevaron a cabo en el mes de marzo. Sumado a esto, y como se mencionó anteriormente, en la medida en que no se haga efectiva esa cláusula de reserva, no se podrán llevar a cabo los comicios. Por su parte, el ministro del Interior, Christophe Castaner, ha declarado que, a pesar de que aún no se han establecido los parámetros y los mecanismos específicos en términos sanitarios y de protección para la ciudadanía con el objetivo de que no puedan contagiarse por COVID-19, se hace necesario el uso de mascarilla y de gel hidroalcohólico como instancias preliminares para poder determinar posteriormente cómo se llevará a cabo el proceso electoral. A raíz de esto, se considera pertinente el uso de los medios tecnológicos para poder llevar a cabo este proceso democrático. Y como propuesta para identificar la manera en que se pueden llevar a cabo los comicios, se propone que en las grandes ciudades como París, Lyon y Marsella, el uso de plataformas tecnológicas, y también en las comunas de más de 1000 habitantes donde haya buena cobertura de internet, partiendo de que Francia es un país industrializado y que cuenta con calidad de banda ancha de internet, se pueda llevar a cabo una plataforma que sea regulada por el Consejo Constitucional francés, mediante la cual los ciudadanos puedan hacer uso de su derecho al voto y puedan participar de las elecciones sin tener que arriesgarse a un posible contagio. También es importante tener en cuenta que en las comunas más pequeñas, de menos de 1000 habitantes, en las que no se cuenten con las condiciones de infraestructura tecnológica y de internet para que se pueda llevar a cabo mediante este mecanismo, se generarían espacios diversificados para la votación, en la que se puedan votar en horarios específicos, y que los adultos mayores puedan delegar la entrega de su voto a un miembro de su familia, partiendo del objetivo de que la carte electoral, que es el tarjetón electoral en Francia, fuera entregada a las personas previamente al día de las elecciones. Se establece que podría ser conveniente realizarlo en el momento en el que el Consejo Científico francés determine si sería necesario o no llevar a cabo los comicios, con el objetivo de que no hayan aglomeraciones a la hora de la entrega de estos votos. Finalmente, se considera pertinente resaltar las acciones llevadas a cabo por el gobierno francés en la medida en que evitan la masiva exposición de los votantes a un posible contagio por COVID-19. Sumado a esto, es responsable la medida que se tomó de postergarlo el mes de junio, y en el evento de que no se pueda llevar a cabo acorde a la forma tradicional, se implementen los mecanismos de tecnologías mencionados anteriormente, o en su defecto generar un nuevo aplazamiento de los comicios. Empero, se considera importante resaltar que es necesario que se den las garantías para que los candidatos que obtuvieron el porcentaje para pasar a la segunda vuelta se mantengan en contienda, probablemente mediante un proyecto de ley extraordinario debatido por la Asamblea Nacional Francesa y el Senado. Es a partir de esto que pues se da este análisis sobre la manera en que en Francia se han llevado a cabo las acciones para evitar el contagio por COVID-19 sin que esto modifique del todo su sistema electoral. Muchas gracias.